Buenas tardes, el día de hoy vamos a continuar con las clases del curso para el examen de admisión. Vamos a seguir desde donde lo habíamos dejado la semana pasada, que era en las preguntas de la clase número 6, si no me equivoco. Y vamos a continuar de resolver los problemas de esta práctica. Luego vamos a ver algunos otros problemillas extra y también lo que sea de la clase número 7. Decirles que hoy en la mañana les mandé el video que subí hoy en la noche, que son otros 10 problemas resueltos en el canal que van a ver en el correo que yo les envié. Así que si quieren consultar esos 10 problemas, son 10 problemas que no hemos visto aquí, que no vamos a ver, para que lo puedan tener como un material de apoyo extra. Entonces, nada más eso. Y vamos con... Esta fue la pregunta donde nos habíamos quedado en la clase pasada. Ahora vamos a empezar con esta. La pregunta número 4 dice: las células de embriones en una etapa temprana del embarazo son células pluripotentes, es decir, capaces de convertirse en células de cualquier clase de las que constituyen el cuerpo adulto. En la continuación del embarazo, toda célula se autoasigna a un grupo de tejidos determinado y finalmente arriba a una especialización final y asume una función determinada. En la actualidad, los investigadores tratan de desarrollar una tecnología que restituya células adultas al estado pluripotente, para ulteriormente determinar también su identidad final. Es posible que en el futuro una tecnología semejante posibilite curar enfermedades reemplazando tejidos enfermos por células de esta clase. A partir de ese texto, ustedes tienen que identificar cuál de las siguientes proposiciones que hay en cada respuesta no se puede inferir del párrafo anterior. Presten mucha atención que nos habla de que no se puede inferir. O sea que si ustedes ven que algo se puede inferir del texto, esa respuesta es incorrecta. Entonces 2 minutos para que escriban cuál fue la respuesta que pusieron y ahorita revisamos. Bien, entonces vayamos viendo cada una de las afirmaciones para ver cuáles podemos inferir y cuáles no. Vemos que la primera opción dice: la tecnología que los investigadores tratan de desarrollar posibilitará convertir células que se especializaron en una determinada función en células pluripotentes. El texto nos dice que los científicos quieren llegar a poder desarrollar
células pluripotentes. Entonces, esto es algo que sí podemos inferir a partir del texto. La B dice que las células adultas del cuerpo no son células pluripotentes. Vemos que nos dice que las células de embriones, es decir, seres humanos apenas creándose, son células pluripotentes. Entonces, las células de los embriones son las que son células pluripotentes. Y estas son capaces de convertirse en células de cualquier clase. Entonces, como nos dicen que las células pluripotentes son células de embriones, lo que inferimos es que las células adultas del cuerpo ya no son células pluripotentes y eso es lo que se quiere convertir. Entonces, por eso la opción B no es correcta. La C dice la particularidad de las células pluripotentes reside en su capacidad de retornar a su estado inicial. Vemos que las células de embriones en una etapa temprana del embarazo son células pluripotentes capaces de convertirse en células de cualquier clase de las que constituyen el cuerpo adulto. Es decir, las células pluripotentes se convierten en las células, pueden convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo adulto, pero eso no significa que regresen a su estado inicial. Es más, las células en estado inicial de los seres humanos, cuando son embriones, son células pluripotentes. Entonces las células pluripotentes no se pueden convertir otra vez en células pluripotentes, porque eso no tiene sentido. Entonces, la opción C es algo que no podemos inferir del texto, porque el texto dice todo lo contrario. Entonces, la opción C es la respuesta correcta. Ahora veamos la D, que fue otra respuesta que pusieron, que dice, el potencial de cura mediante células pluripotentes radica en el hecho de que éstas pueden especializarse en cualquier función. Veamos que lo importante que tienen las células pluripotentes es que son capaces de convertirse en células de cualquier clase de las que constituyen el cuerpo adulto. Entonces, como pueden convertirse en cualquier clase de células de las que constituyen el cuerpo adulto, significa que pueden realizar cualquier función de todas esas células. Entonces, podemos inferir que las células pluripotentes pueden especializarse en cualquier función. Entonces, como es algo que podemos inferir, esa respuesta es incorrecta. Y como la única que no podíamos afirmar a partir del texto era la C, hace que la C sea la única correcta. Y la última dice que ninguna de las opciones anteriores, porque ya vimos que la C es correcta, entonces también la descartamos. Ahora tenemos que leer este texto para responder las preguntas 5, 6, 7 y 8. Entonces, les voy a dar unos 2 o 3 minutos para que lean bien el texto, porque seguramente me devuelva solo para revisar las preguntas. Y ahorita revisamos cada una de ellas. Entonces, 3 minutos a partir de ahora para que lo lean, lo analicen y ahorita veamos cuáles son las preguntas.
Bien, espero que ya lo hayan leído. Y ahora vamos a ver las tres preguntas. Perdón, cuatro preguntas. La primera pregunta que tenemos con respecto al texto nos pregunta de qué trata el texto. La opción A dice los mecanismos de reproducción del reino animal. La opción B es la detección del depredador y la supervivencia. La C dice la búsqueda incisiva de alimentos por los animales. La D, el desarrollo y la importancia de la memoria humana. Y la E, la manifestación de las capacidades reproductivas. Entonces, les voy a dar 2 minutos para que escriban cuál piensan que es la respuesta correcta con respecto a lo que trata el texto. Entonces, ahorita lo revisamos. Ok, en síntesis, el texto lo que habla es de la manera en cómo los organismos han evolucionado para poder sobrevivir y cómo han llegado a desarrollar facultades tan importantes como la memoria humana. Entonces, lo que es el principio del texto, donde se habla de la manera en la que los organismos se adaptan, es nada más una forma de introducir el tema del que realmente quiere hablar, porque vean que si el tema del que él quiere hablar es acerca de la manera en que los organismos detectan el depredador y logran sobrevivir, habría hablado de ese tema todo el tiempo. La conclusión habría sido acerca de ese tema, la introducción igual y el desarrollo igual. Sin embargo, eso es nada más una introducción para llegar y ponerse a hablar acerca de lo importante que es la memoria humana para los seres humanos actualmente. Entonces, por esa razón, descartamos la opción B y la opción D, que es la opción E, perdón, que son como las que él trata al momento de introducir todo el tema. Y al final, a lo que el autor le da más síntesis es a lo que es el desarrollo y la importancia de la memoria humana. Así que la opción D es la respuesta correcta. Ahora vayamos con la segunda pregunta con respecto a este texto, que dice, la memoria se manifiesta principalmente en la dimensión espacial, humana, cognitiva, temporal o proyectiva. Es decir, qué enfoque tiene la memoria según el texto que ustedes acaban de leer. Otra vez, 2 minutos, 1 minuto y medio para que escriban cuál piensan que es la respuesta correcta y ahorita revisamos.
Vean que al final, cuando el autor empieza a hablar de la memoria, dice que la memoria implica enlaces temporales. Es esencial para la experiencia humana y consideramos la experiencia de cada momento como una continuación del pasado reciente o remoto, así como la proyección para el futuro. Vean que él hace un enlace directo entre lo que es la memoria y la proyección para el futuro. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos asegurar que la memoria se manifiesta principalmente en la dimensión proyectiva. Por ejemplo, espacial es algo ambiguo porque en ninguna parte se habla de que es muy importante para que los humanos se orienten en el espacio. Una dimensión humana también es algo muy amplio, no es tan específico como lo que tratamos de buscar. Cognoscitiva podría ser, pero no se habla con tanto énfasis en el texto acerca de que los humanos utilicen la experiencia o la memoria para conocer cosas o para tener más conocimiento acerca de lo que hay a su alrededor. La opción D, temporal, podría ser, pero hay algo que es más directo, al menos como lo dice el texto, y es lo que yo les acabo de leer, ¿verdad? Entonces, yo lo respondo de la siguiente forma. La memoria es continuación del pasado o el presente y tiene como fin proyectar hacia el futuro. Entonces, la memoria se manifiesta principalmente en la dimensión proyectiva. La opción E es la respuesta correcta. Ahora vayamos con la pregunta número 7, que dice, el aporte de la memoria a la supervivencia es, opción A, el desarrollo de la sociedad humana, B, la capacidad de tener sueños, C, la acumulación de experiencias, D, su conexión con la reproducción, o E, la evolución de las especies. Entonces tienen que ver cuál de todos estos es un aporte de la memoria para la supervivencia y que además calce con lo que dice el texto. Entonces, 2 minutos para que escriban cuál piensan que es la respuesta correcta.
Y veamos qué nos están pidiendo, cuál es el aporte de la memoria a la supervivencia. Ahora busquemos cuál de todas esas opciones pueden coincidir con algo que sirve para poder sobrevivir en el entorno. El desarrollo de la sociedad humana es algo que nos puede ayudar a sobrevivir, ¿verdad? Porque se dice siempre que el ser humano, si no está en conjunto, no lograría aguantar mucho con todos los otros animales que hay a su alrededor. Entonces, esta opción podría ser correcta. Veamos la opción B. La opción B dice la capacidad de tener sueños. Yo siento que la capacidad de tener sueños no es algo que le ayude a un ser humano a sobrevivir. No sé cómo lo verán ustedes. La opción C habla de la acumulación de experiencias. Esto es algo que podría ser también algo beneficioso para la supervivencia del ser humano. Entonces también podría ser una respuesta correcta. La D dice con su conexión con la reproducción. En ninguna parte se habla de una conexión entre memoria y reproducción. Entonces esta opción la descartamos. Y la E habla de la evolución de las especies. Vemos que la memoria surge de la evolución de las especies, pero la memoria no aporta a que haya una evolución de las especies, ¿verdad? Entonces, por eso esta opción también queda descartada. Así que el debate está ahora entre la opción A y la opción C. Vemos que la acumulación de experiencias es algo de lo que se habla en el texto. Sin embargo, después eso se amplía un poco cuando se habla de que la memoria es la base de sueños, planes y esperanzas. Entonces, toda esa englobación es lo que aporta la memoria al ser humano. Y tener sueños, planes y esperanzas son cosas que únicamente son posibles si se vive en sociedad, ya que no hay tanta preocupación por tener que estar alerta a los riesgos que suponga el medio ambiente. Entonces, la memoria lo que propicia es el desarrollo de la sociedad humana, y el desarrollo de la sociedad humana es lo que hace que los seres humanos puedan sobrevivir mejor a su entorno. Entonces, la opción A es la respuesta correcta. Ahora vayamos con la pregunta número 8 que dice, se infiere que la reproducción en la mayoría de las especies es, opción A, más útil que la detección, B, independiente de la memoria, C, un mecanismo de detección, D, innecesaria para sobrevivir, o E, complemento a la memoria. 2 minutos para que escriban cuál es la respuesta y con eso terminaríamos esta clase.
Esta pregunta, como les he dicho en la anterior, tenemos que ver que en ninguna parte se hace una relación entre lo que es la reproducción y la memoria, porque los seres vivos se han reproducido desde que existen. Entonces, la reproducción es algo independiente de la memoria, porque la memoria surge después y no hay una relación directa entre que se necesita tener memoria para poder reproducirse, así que hay una independencia de una con la otra. Por lo tanto, la opción B es la respuesta correcta. También podemos descartar las otras opciones de la siguiente forma. La opción A dice que la reproducción en la mayoría de especies es más útil que la detección. En ningún momento se hace una comparación entre las dos cosas. Entonces, por eso, la opción A es incorrecta. La opción C dice que la reproducción es un mecanismo de detección. Tampoco se habla de eso en el texto. La D dice que es innecesaria para sobrevivir. La reproducción es necesaria para sobrevivir y para mantener viva una especie. Entonces, esta opción tampoco es algo que podamos inferir. Y la E dice que es un complemento a la memoria. Tampoco se habla de que una complementa a la otra. Como les dije, no se hace una relación directa entre las dos. Entonces, lo único que se puede inferir es que la reproducción en la mayoría de las especies es independiente de la memoria. Así que la opción B es la respuesta correcta. Aquí están todas las respuestas para que ustedes lo revisen. Y ahora vamos con las otras preguntas, que estas son preguntas nuevas. La primera de hoy dice, los dos triángulos de la figura son equiláteros, es decir, tienen todos sus lados iguales. ¿Cuántas veces es mayor el área del triángulo mayor, es decir, el triángulo grande, que la del triángulo sombreado, ese triángulo pequeño que tenemos aquí? Entonces tienen que ver si el triángulo grande tiene un área 2 veces mayor, 3 veces mayor, 4 veces mayor, 6 veces mayor u 8 veces mayor. Entonces les voy a dar unos 4 minutos a partir de ahora para que lo intenten hacer y ahorita lo revisamos.
Bien, para resolver este problema hay dos formas de hacerlo. Una forma que es bonita y otra forma que es fea. Yo les voy a enseñar las dos y ustedes después escogen cuál les gusta más. Ok, lo primero es ver que los triángulos son proporcionales, ya que ambos son equiláteros. El triángulo grande es el doble de cada lado del triángulo pequeño, ya que vean que es 2 veces más alto. Entonces, si ese triángulo es 2 veces más alto, es porque es 2 veces más ancho también. Entonces, el lado del triángulo grande es 2 veces el lado del triángulo pequeño. Así que lo que hacemos es calcular el área del triángulo grande, que sería 2 veces la base del pequeño por 2 veces la altura del pequeño, y todo eso dividido entre 2. Vemos que aquí hay un 2 que se puede cancelar con otro 2. Entonces nos quedaría nada más un 2 arriba y un 1 abajo por la simplificación. Lo que nos quedaría como que el área del triángulo grande es 2 por base por altura dividido entre 1. Y la del pequeño sería simplemente base por altura dividido entre 2. Supongamos que todo esto, b por h dividido entre 1, y este b por h dividido entre 2 es un número. Entonces, este b por h entre 1 sería, digamos, 1. Y b por h dividido entre 2 sería 0.5. El área del triángulo grande sería 2 por 1, sería 2, y la del pequeño sería 0.5. Si nosotros hacemos la división del área grande entre el área pequeño del pequeño, nos quedaría 2 dividido entre 0.5. Y si nosotros tenemos 0.5 y queremos llegar a tener 2, tenemos que multiplicar 0.5 por 4, porque sería 0.5 más 0.5, 1 más 0.5 más 0.5 sería 2. 0.5 por 4 es igual a 2. Entonces, el área del triángulo grande es 4 veces el área del triángulo pequeño. Entonces, la opción 3 es la respuesta correcta. Pero también lo podemos hacer de la otra forma, que es la forma sencilla. Ustedes ven la figura y dicen, bueno, arriba yo tengo un triángulo. Yo puedo poner ese triángulo en otras partes del triángulo grande. Lo puedo poner en esta parte de aquí, lo puedo poner en esta parte de aquí, y aquí me queda un espacio. Entonces, lo coloco también en ese espacio. Por lo que tengo que el área del triángulo grande es 1, 2, 3, 4 veces el área del triángulo pequeño. Y llegamos a la misma respuesta. Así que pueden agarrar la parte de antes, que era una parte más algebraica, ¿verdad? Manejar los números, o simplemente hacer un análisis espacial y darse cuenta de que este triángulo pequeño lo pueden meter 4 veces en el área del triángulo grande. Las dos formas son completamente válidas. Entonces, cuando vean preguntas así, prueben a ver cuál les sirve más y es más fácil para ahorrar tiempo. Ahora vamos con la siguiente. Este ejemplo dice, considere las siguientes proposiciones. Primera proposición,
Luis admira todas las pinturas de la sala A. La 2 dice, cuando Luis admira algo, lo hace exhaustivamente. A partir de las proposiciones anteriores se puede concluir que Luis, 1, examina exhaustivamente todas las pinturas, B, admira las pinturas que examina exhaustivamente, 3, deja sin examinar exhaustivamente algunas pinturas, 4, examina exhaustivamente toda pintura de la sala A, o 5, no examina exhaustivamente alguna de las pinturas de la sala A. Así que traten de analizar todas las dos proposiciones, todas las respuestas, y en 3 minutos escriban cuál creen que es la respuesta correcta y luego lo revisamos. Sí. Sinceramente, a mí esta pregunta no me gusta por el hecho de que maneja dos palabras con el mismo significado y las utiliza como sinónimos. Yo preferiría que la pregunta dijera nada más admirar, porque examinar puede tener otro significado, así como admirar puede tener otro significado. Entonces, esa es una confusión que genera esta pregunta la primera vez que se ve. Por eso yo les hice la aclaración. Yo siento que ese problema se podría apelar por el hecho de que no está siendo completamente claro, ya que nosotros podríamos tomar en otro contexto cualquiera de las dos palabras. Pero por eso yo les hice ahí la anotación para que lo tomaran en cuenta cuando lo estuvieran resolviendo. Nos dicen que Luis admira todas las pinturas de la sala A,
vemos que nos dice que admira todas. No nos dice que admira algunas, no nos dice que admira ninguna, las admira todas. Y cuando Luis admira algo, lo hace exhaustivamente. Entonces, como él admira todas las pinturas de la sala A, todas las pinturas de la sala A las admira exhaustivamente. Y la opción 4 nos dice que examina exhaustivamente toda pintura de la sala A. Entonces, la respuesta 4 es la opción correcta. La 1 dice examina exhaustivamente todas las pinturas. Él no examina exhaustivamente todas las pinturas, solamente las que, las que admira. Entonces, él puede que examine algo, pero eso no significa que lo está admirando. Entonces, no podemos decir que lo hace con todas las pinturas. No tenemos la información suficiente para poder afirmar eso. La 2 dice que admira las pinturas que examina exhaustivamente. Otra vez, examina exhaustivamente las que admira, pero no es lo mismo decir que admira las pinturas que examina exhaustivamente, ¿verdad? Entonces, ahí hay como una contradicción. Eso tampoco lo podemos afirmar. De igual forma, si ya encontramos una que tiene más sentido, vamos a irnos con esta que nada más es como un juego de palabras para ver si nosotros nos confundimos. La 3 dice, deja sin examinar exhaustivamente algunas pinturas. Y en este caso él está en una sala donde admira todas las pinturas. Y cuando él admira algo lo hace exhaustivamente. Entonces, esa opción también la descartamos. La última dice, no examina exhaustivamente algunas de las pinturas de la sala A, pero él las admira todas. Entonces, esa opción también queda descartada. Y como ya descartamos 4 opciones, la única correcta es la 4. Entonces, la 4 está muy bien. Entonces, aquí está la explicación que hace la práctica del TEC, que dice, proposición 1 no se puede deducir, pues no se sabe si Luis admira todas las pinturas o solo las de la sala A. Entonces, por eso la primera proposición se descarta. La segunda dice que no se puede deducir, se sabe que si admira algo lo examina exhaustivamente, pero podría también examinar exhaustivamente algo que no admira. La proposición 3 dice, no se puede deducir, pues no se sabe si hay alguna pintura que Luis no admire. Como les dije, si no tenemos la suficiente información, no lo podemos afirmar. La proposición 4, como Luis admira todas las pinturas de la sala A, proposición 1, entonces las examina exhaustivamente. Examina exhaustivamente todas, entonces esa opción es correcta. La proposición 5 dice, es falso, pues admira todas las pinturas de esa sala. Lo dice la proposición 1. Y por lo tanto, las examina exhaustivamente, por lo que dice la proposición 2, a todas. Respuesta correcta, opción 4. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Dice, en la casa de la familia González están celebrando un cumpleaños y se van a repartir un pastel. El cumpleañero se come la mitad, los demás hacen una fila y cada uno se come la mitad de lo que queda, hasta que el último se come todo lo que encontró. Si la familia está compuesta por 6 miembros, ¿qué porción del pastel le correspondió al cuarto de la fila? Otra vez, unos 4 minutos para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta.
Ok, tenemos que pensarlo de la siguiente forma. El, el cumpleañero se come la mitad del queque. Después le pide al resto que hagan fila y ellos se van a comer lo que queda partiendo de mitad y mitad lo que dejó el cumpleañero. El cumpleañero se come la mitad. Una vez que el cumpleañero se comió la mitad, le queda la mitad al resto. Y ahí es cuando el resto empieza a hacer la fila. Mucho cuidado con esa parte del problema. Entonces, cuando los demás empiezan a comer la fila, al primero que está en la fila le toca comerse la mitad de la mitad. La mitad de la mitad es un cuarto. Entonces, el primero se come un cuarto. El segundo se come la mitad de un cuarto. La mitad de un cuarto es un octavo. Entonces, el segundo se come un octavo. El tercero se come la mitad de un octavo. La mitad de un octavo es un 16avo. Y por último, el que sigue se come la mitad de eso. Y la mitad de eso es 1/32. Entonces, la opción 4 es la respuesta correcta. Aquí el único truco que tiene la pregunta es que nosotros armemos la fila incluyendo al cumpleañero, porque si nosotros armáramos la fila incluyendo al cumpleañero, el cumpleañero se comería la mitad, el segundo se comería un cuarto, el tercero un octavo y el cuarto un 16avo. Y de esa forma la respuesta correcta sería la opción 3. Pero el enunciado lo dice, ¿verdad? Los demás hacen una fila, o sea, todos menos el cumpleañero. Por eso la opción 4 es la respuesta correcta. Es como el mayor truco que tiene la pregunta. Así que cuando vean preguntas de ese tipo, traten de leerlas muy bien, con atención, para que no se vayan a equivocar, como con este ejemplo. Ahora vamos a repasar y ver las preguntas de la clase número 7. La primera pregunta dice, la importancia de la trigonometría en el siglo pasado derivó de la necesidad de su aplicación a la astronomía, a la navegación y a la agrimensura. Del texto anterior es correcto concluir que en el siglo pasado la trigonometría fue muy importante por su eficacia técnica, utilidad práctica, importancia social, capacidad productiva o precisión matemática. Entonces, 2 minutos para que ustedes escriban cuál piensan que es la respuesta correcta y ahorita la revisamos.
Muy bien, leamos las respuestas y vayamos descartando cada una para ver cuál es la opción correcta. Nos dicen que la importancia de la trigonometría del siglo pasado derivó de la necesidad de su aplicación a la astronomía, a la navegación y a la agrimensura. Veamos cada respuesta, a partir de esto viendo si tiene sentido o no tiene sentido decir que esta es la razón de su importancia. La opción número 1 dice eficacia técnica. Nos hablan de que se aplicaba a la astronomía, a la navegación y a la agrimensura, pero en ninguna parte se nos habla de que fuera eficaz técnicamente. Entonces, como eso no nos lo dice el texto, esta opción la descartamos porque no es algo que podamos concluir a partir de lo que nos están dando. La opción B dice utilidad práctica. Vemos que la importancia de la trigonometría en el siglo pasado derivó de la necesidad de su aplicación a la astronomía, a la navegación y a la agrimensura. Entonces, la trigonometría se podía aplicar en distintos campos. Podía verse puesta en práctica. Era útil prácticamente para la astronomía, la navegación y la agrimensura, y por eso era importante. Entonces, la opción B sí es algo que podemos concluir a partir del texto que nos dice la pregunta. Así que la opción B es la respuesta correcta. La opción C nos habla de una importancia social. Nos están hablando de campos de investigación, ¿verdad? Como lo es la astronomía, la navegación y la agrimensura. Son campos más científicos. No se nos habla de que fuera importante a nivel social o a nivel de la sociedad por algún motivo específico. Como eso no nos lo dice el texto, no podemos afirmar que esta sea la respuesta correcta. La D dice capacidad productiva. No nos hablan de que con la trigonometría produjeran algo. Y como no nos dicen que con la trigonometría produjeran algo, no podemos concluir que la trigonometría fuera importante por tener una capacidad productiva. Con la opción A pasa algo parecido como con la opción A. Nos hablan de que se puede aplicar en astronomía, la navegación y la agrimensura, pero no nos habla de si la trigonometría es un instrumento preciso matemáticamente o no. Podría ser un artefacto impreciso, pero útil para esos campos que no lo sabemos, porque no lo dice la pregunta. Entonces, como no lo dice la pregunta, no podemos estar seguros de que fuera preciso o impreciso. Y por eso no podemos marcar la opción E como respuesta correcta. Entonces, como ya descartamos 4 y dijimos que hay una que tiene sentido, esa respuesta es la opción correcta, que es la B. La trigonometría fue importante porque se podía aplicar en distintos campos. Tenía utilidad práctica. La segunda pregunta dice, el ser humano puede sobrevivir 3 semanas sin alimentos y 3 días sin agua, pero será afortunado quien dure 3 horas sin el calor necesario. Así que, según el texto anterior, el humano es opción A, más resistente al frío que al hambre, opción B, más resistente al hambre que al frío, opción C, menos resistente a la sed que al frío, opción D, más resistente a la sed que al hambre, opción E, menos resistente al hambre que al frío. 2 minutos para que analicen el texto y escriban cuál creen que es la respuesta correcta a esta pregunta.
Vean que se nos hace un orden de qué es lo que resiste más el ser humano, ¿verdad? Nos dicen que puede sobrevivir 3 semanas sin alimentos, o sea que es, y después nos dice que 3 días sin agua, entonces es más resistente al hambre que a la sed, y nos dicen después que será afortunado quien dure 3 horas sin el calor necesario, o sea que no puede aguantar más de 3 horas teniendo frío. Por lo tanto, resiste más el hambre y la sed que el frío. Así que la única opción que tiene sentido de todas las que nos están dando es la opción B. La opción B dice que el humano es más resistente al hambre que al frío. Y prácticamente es lo que yo les acabo de decir, ¿verdad? Si ustedes establecen cuál es el orden de resistencia del texto, pues cada opción es fácil de descartar y escoger cuál es la opción correcta. Entonces, muy bien todos, la respuesta correcta es la opción B. La siguiente pregunta dice, en las sociedades agrícolas o recolectoras, la transmisión oral de leyendas, mitos y anécdotas es una actividad importante. Sirve tanto para educar como para entretener. Los tres procesos centrales que expone el texto anterior son: opción A, leyendas, mitos, anécdotas; opción B, anécdotas, educación, entretenimiento; opción C, recolección, transmisión oral, leyendas; opción D, agricultura, recolección, transmisión oral; o la opción E, transmisión oral, educación y entretenimiento. Tienen que buscar cuál de todas estas recopila los tres ejes a través de los cuales gira el texto. Entonces, 2 minutos a partir de ahora para que escriban cuál creen que es la opción correcta. Mucho cuidado con esta pregunta porque tenemos que buscar algo que englobe todo lo que está tocando el texto. No tenemos que dejar nada de lado. Y si tenemos que dejar algo de lado, tiene que ser algo que no sea tan relevante para el sentido general que tiene el texto. Entonces, viéndolo así, analicemos cada una de las opciones. La opción A habla de leyendas, mitos y anécdotas. Y yo les pregunto, ¿el texto nos está hablando nada más de leyendas, mitos y anécdotas?
Exactamente, nos está hablando de la transmisión oral que tienen las sociedades agrícolas, de leyendas, mitos y anécdotas, y cómo esto sirve para educar y para entretener. Entonces, la opción A es incorrecta, porque el texto no habla solamente de leyendas, mitos y anécdotas. Si acaso, apenas si las menciona. La opción B dice anécdotas, educación y entretenimiento. Luego, tenemos que le da la misma importancia a las anécdotas que a las leyendas, los mitos, a las leyendas y los mitos. Entonces, ¿por qué mencionaría nada más anécdotas y dejaría por fuera leyendas y mitos? No tiene sentido, porque nunca le da mayor importancia a las anécdotas. Entonces, esta opción se descarta por eso. La C habla de recolección, transmisión oral y leyendas. Vemos que lo que se está diciendo es que las sociedades agrícolas o recolectoras, o sea, recolectoras es nada más un adjetivo, no se habla en ningún momento acerca de la recolección. Entonces, como no se habla de la recolección, no podemos decir que recolección es un proceso central que tiene el texto, así que descartamos esa opción. La D nos dice agricultura, recolección y transmisión oral. Otra vez, no se habla ni de recolección ni de agricultura, nada más se habla de que estamos en una sociedad agrícola o recolectora, pero no forma parte crucial para el texto. Ahora vayamos con la última. Transmisión oral. Vemos que nos están diciendo que las sociedades agrícolas, la transmisión oral de leyendas, entonces está bien decir que nos están hablando de un proceso central que es la transmisión oral, porque aquí es donde está el núcleo de todo el texto. Y concluye diciendo que la función que tiene esa transmisión oral es educar y entretener. Prácticamente está recolectando todo. Lo único que deja por fuera es sociedades agrícolas o recolectoras, pero eso no es tan importante para entender qué es lo que nos quiere dar a entender el texto. Entonces, por ese motivo, la respuesta correcta es la opción E. La 4 dice, apreciar una pintura en cierta forma es colaborar en su creación. Para que la afirmación del texto sea verdadera, es necesario aceptar que, opción A, la obra de arte no se dirige al gran público, opción B, la obra de arte no es un producto individual, opción C, el valor de la obra de arte no depende del artista, opción D, la creación artística no se realiza por inspiración externa, o opción E, la apreciación artística no requiere inteligencia, sino sensibilidad. Entonces, en 2 minutos, igualmente, para que ustedes escriban cuál piensan que es la respuesta correcta.
Vean que lo que nos dice el texto es que apreciar una pintura es colaborar en su creación. Entonces, prácticamente lo que quiere decir este fragmento de texto es que una pintura no está terminada solamente con el trabajo del pintor, sino que también necesita lo que es la apreciación del público. Entonces, una obra de arte no es un producto individual, es un producto grupal. Así que la opción B es la respuesta correcta. La opción A dice la obra de arte no se dirige al gran público. No podemos concluir eso porque más bien nos están diciendo que una obra de arte o una pintura necesita ser expuesta, necesita ser apreciada, entonces descartamos la opción A. La opción C dice el valor de la obra de arte no depende del artista. Vean que aquí estamos haciendo que todo el valor se lo quitamos al artista, pero el artista también tiene que tener una parte importante del valor que tiene la obra de arte. Sin embargo, no está completamente terminada si no está la apreciación del público. Por eso la opción C también se puede descartar. La opción D dice la creación artística no se realiza por inspiración externa. Esto no tiene nada que ver con el texto, ¿verdad? Entonces lo descartamos. La opción E dice la creación artística no requiere inteligencia, sino sensibilidad, y en ningún punto se nos hace alguna diferencia entre inteligencia y sensibilidad. Entonces, como son dos factores que ni siquiera se mencionan en el texto, no podemos afirmar que esto sea algo correcto, o que haga falta aceptarlo para poder estar de acuerdo con lo que dice el texto. Entonces, la opción B es la respuesta correcta. La 5 dice, el calor del sol evapora el agua de las superficies de los mares, lagos y ríos. Este vapor de agua asciende a la atmósfera, forma las nubes y se precipita como lluvia sobre la tierra. El ciclo se repite y por ello tenemos fuentes de agua. Según el texto anterior, las fuentes de agua existen porque el proceso cíclico de evaporación y precipitación se da en forma, y tenemos las 5 opciones: reiterada, frecuente, abundante, espontánea o generalizada. Entonces, 2 minutos para que escriban cuál fue la respuesta que pusieron y ahorita lo revisamos. Vean que al final del texto lo que dice es que el ciclo se repite y por ello tenemos fuentes de agua. El ciclo se repite. Que algo se repita significa que ocurre de formas reiteradas. No ocurre solo una, sino que se va repitiendo. Eso significa reiterado. Y por eso esa es la opción correcta. Sin embargo, podríamos confundirnos con la opción B, pero la opción B nos dice frecuente. Y si algo es frecuente, no garantiza que se repita continua o inmediatamente. Entonces, la opción correcta es la A. Ahora vayamos con esas 3 últimas preguntas. La 6 dice,
De jóvenes decimos que la justicia es lo mínimo que podemos esperar de nuestros semejantes. De adultos, que es lo máximo. Según el texto anterior, la opinión que, con respecto a la justicia, tiene el ser humano a través de su vida es opción A, indefinible, opción B, incompleta, opción C, inconstante, opción D, inexplicable, opción E, incomprensible. 2 minutos para que piensen y escriban cuál creen que es la opción correcta. Ok, lo que nos quiere decir el texto es que el concepto de justicia que tenemos no es el mismo cuando somos jóvenes que cuando somos adultos. Sin embargo, es algo que comprendemos y podemos explicar con palabras. Entonces, como es algo que podemos explicar, es algo que comprendemos, es algo que se puede definir, no podemos decir que sea una definición incompleta, ¿verdad? Nada de eso, nada del texto nos lo puede indicar. Explicamos qué es la justicia para nosotros y comprendemos qué es la justicia. Sin embargo, nuestra opinión cambia. Algo que se mantiene para siempre es constante. Algo que cambia es inconstante. Entonces, la opción C es la respuesta correcta. La pregunta número 7 dice, ¿se venden frutas? Entonces se venden frituras. Se venden frituras, entonces se venden lapiceros. Una frase lógicamente equivalente es opción A, se venden frutas, entonces se venden lapiceros. Opción B, se venden frituras, entonces se venden lapiceros. Opción C, se venden lapiceros, entonces se venden frutas. Opción D, no se venden lapiceros, entonces se venden frituras. O la opción E, se venden frutas, entonces no se venden frituras. 2 minutos para que escriban cuál creen que es la respuesta correcta.
Ok, lo que tenemos que hacer para resolver esa pregunta es buscar una de las frases que tenemos aquí y que cumple el mismo sentido lógico. Vean que el sentido lógico que tiene la frase es que se venden frutas, entonces se venden frituras. Se venden frituras, entonces se venden lapiceros. Entonces, indirectamente estamos diciendo que si se venden frutas, se venden lapiceros, porque al vender frutas se venden frituras y al vender frituras se venden lapiceros. Entonces, hay una relación entre vender frutas y vender lapiceros. Así que tenemos que buscar una que tenga ese mismo sentido lógico. Y en este caso sería la opción A, que nos dice que se venden frutas, entonces se venden lapiceros. Es la única que es lógicamente equivalente. El resto no tiene ningún sentido. Por ejemplo, decir se venden frituras, entonces se venden lapiceros, excluye a las frituras y no las relaciona con las frutas. Entonces, descartamos esa opción. Lo mismo pasa con la C. Si se venden lapiceros, entonces se venden frutas. Puede ser que se vendan lapiceros y que no se haya vendido frutas, porque no hay una relación que sea de lapiceros a frutas. Pero sí se podría establecer una de frutas a lapiceros. Tienen que tener cuidado con eso, ¿verdad? Que A sea B no quiere decir que B sea A siempre. La opción D dice no se venden lapiceros, entonces se venden frituras. Y vean que si se venden frituras se tienen que vender lapiceros. Eso no tiene sentido. Y la última dice se venden frutas, entonces no se venden frituras. Si se venden frutas, se tienen que vender frituras. Entonces no tiene el mismo sentido lógico que lo que tenemos aquí arriba. Y por lo tanto, la opción A es la respuesta correcta. Ahora vamos a terminar con esta pregunta, la número 8, que dice, todo L es M, ningún C es M, por lo tanto, y tenemos todas las opciones. 2 minutos para que ustedes piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta. La revisamos y con eso terminaríamos por el día de hoy. Bien, para resolver estas preguntas donde nos dicen que todo A es B, ningún B es C, y nos dicen que concluyamos algo, una técnica que pueden hacer es, primero, hacerlo por lógica o dibujar diagramas. Dibujando diagramas es más fácil de ver gráficamente, pero haciéndolo nada más pensando también y sale un poco más rápido. En este caso, yo se los voy a explicar con diagramas. Nos dicen que todo L es M. Entonces, L es un grupo perteneciente a M. Aquí yo lo dibujo. L pertenece al grupo total, que es M. Y nos dicen que ningún C es M. Entonces, C queda por fuera del universo que ocupa M y L. Ahora vamos a ver las respuestas para ver cuál coincide con los diagramas que acabamos de hacer. La A dice que todo L es C. Vemos que L está aquí y C está aquí. No, 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 no toqué. ¿Él lo está tocando? ¿Okay? La B dice que algunos C es L. C está aquí y L está aquí. No hay ninguna relación entre los dos espacios. Entonces no podemos decir que esta opción sea correcta. La C dice que ningún C
es L. Entonces, tenemos C aquí y el aquí están completamente separados. Podemos decir con completa seguridad que ningún C es L. Esa es la respuesta correcta. La D dice ningún M es L. Vemos que estos M que están aquí son L. Entonces, no es cierto que ningún M es L, porque hay un grupo, una sección más bien, que comparten los dos grupos. Entonces, la opción es incorrecta. Y como ya vimos que hay una correcta, no podemos decir que la respuesta sea ninguna de las anteriores. Entonces, por eso la respuesta correcta es la opción C. Y con eso terminaríamos el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Espero que les vaya muy bien. Cualquier duda nada más me escriben y estaríamos listos. Hasta luego.